Vamos a orar, dándole gracias al Señor por todo y reconociendo que la gloria es para Él y que sea Él que nos use y nos administre como lo está haciendo, y mayormente a su pueblo y a cada uno de los que nos están siguiendo en estos momentos por las redes, por Facebook, YouTube, de donde quiera que nos estén sintonizando, que la paz de Dios le administre a su corazón y a los que estamos aquí. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor Dios, reconociéndote siempre como el Señor de nuestra vida, Dios, y aquí reconociendo, Dios, que sin tu ayuda no puedo hacer nada, Dios, creyendo que la gloria es tuya y todo lo que hagamos, Señor, es para resaltar tu nombre, Dios, y para edificación de tu pueblo, Señor Dios. Que esta palabra que tú nos has dado al Señor Dios, que me ha ministrado a mí, Dios, que le administre a tu pueblo de una forma especial, aún antes de acabarse este año, Dios, creyendo que tú nos puedes hablar, Dios, y seguir transformándonos y ayudarnos a crecer, Dios, y hacer la diferencia en donde estemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, donde quiera que nos encontremos, porque el que hace la diferencia eres tú, Señor Dios. Gracias por los jóvenes, gracias por nuestra hermana Pamela, Yomi, lo que están haciendo, el grupo de adoración, por esas adoraciones, Dios, que pudimos adorarte a ti, Dios, y reconocerte, Dios, lo bueno es estar en tu presencia, Señor Dios. Gracias, Padre, porque creemos, Dios, que el que no puede faltar eres tú, Señor Dios, y si tú estás, lo tenemos todo, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el tema que el Señor me ha compartido en esta tarde para traerles a ustedes se titula: es tiempo de darle la importancia en usar el don espiritual que Dios te ha dado para su gloria. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, donde veremos los dones del Espíritu. Algo que muchas personas conocen, pero que muchos ignoran o no le dan mucha importancia. Pero creemos que si el Señor lo dejó en su palabra, fue con un propósito y es para la edificación nuestra. Y dice así del versículo 1, estoy leyendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el 11. Y dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas
la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pueden sentarse, hermano. Los dones del Espíritu. Yo no sé si casi no se habla mucho de esto, varón. Como de un tema delicado. Pero yo quiero hacer una aclaración, que hay una diferencia entre un don y un talento. Se parecen, pero no son iguales. Y aclarándolo, lo que es un talento es una persona, sin importar su creencia o su origen, que al nacer le es dada una habilidad natural, un talento. Nació esa persona y tuvo una habilidad para poder cantar, para hacer una obra de arte, cualquier creatividad. Nació con ese talento de parte de Dios, sin importar si esa persona crea o no crea en Dios. Hay personas que tienen, otros que no lo tienen. Pero, y en la palabra de Dios, hubo un ejemplo, hablándole rapidito, no sé si usted lo haya visto, que el Señor le dio talento a estas personas para edificar el tabernáculo. Recuérdense que ahí había mucha artesanía, oro, hacer muchos cálculos, muchas cosas. Pero el Dios le dio este talento a estas personas, a Besael y a Oliab, para poder edificar el tabernáculo del Señor. Y se lo quiero leer rapidito. Habló Jehová, Éxodo 31 del 1 al 6, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri y hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificios de piedra, para engastar, y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Dios le dio un talento a estos hombres de Dios para edificar algo para su obra y su gloria. Entonces, que el talento es algo que Dios lo da a diferentes personas al nacer. Es diferente al don. Haciendo esa aclaración y para que estemos claros. A diferencia del don espiritual, el don, estuve hablando un poco, investigando, buscando diferentes definiciones y hasta si no es que yo sepa mucho de griego. Por eso no, siéndole sincero, ahora que yo él vino a hablar de que en griego y apenas hablo español y inglés, varón. Pero la Biblia fue originalmente el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y muchas de las palabras, al ser traducidas a través del tiempo, cambian en los significados o la modifican para que las personas la puedan entender. Pero, volviendo al griego, la palabra don se pronuncia, se dice charisma, y significa una gracia, la palabra don, una gracia, un favor, un regalo, un don de la gracia de Dios. Y aparece 17 veces en el Antiguo Testamento. Y ahora que estamos celebrando la Navidad, mucha gente, la idea principal es los regalos. Siempre la gente apurada por dar un regalo. Pero creemos que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, o los que aún
no lo han recibido, lo pueden recibir, que es, primeramente nosotros hemos recibido el don de Dios, que fue nuestra salvación. Dice que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para cada uno de nosotros. Efesios 2:9, 2:8 que diga. Y como dice, es un favor. Cuando una persona pone su fe en Cristo para el perdón de sus pecados y lo acepta como el Señor en su vida, en ese momento el Espíritu Santo le otorga al nuevo creyente él o los dones espirituales que él desea, como acabamos de leer en el libro de 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. El Señor a los creyentes, a todos los creyentes, nos ha dado un don espiritual. Eso no es negociar, eso es que el Señor lo estipuló de esa manera. Pero que yo no sé cuál es mi don, que cómo lo vamos a ver mientras veamos la palabra de Dios. Pero haciendo esa aclaración, que el don del Espíritu Santo le es dado a todos los creyentes, y un talento cualquier persona lo puede tener al nacer, sea creyente o no creyente. Por eso que usted puede ver muchas personas que tienen habilidades extraordinarias de crear arte, cantar, usar las matemáticas, hacer cualquier cosa, hablar diferente, cualquier cosa que usted lo trata de hacer y quizás no le sale. Entonces hay que tener eso claro. Pero cuando viene lo del don espiritual, solamente se le otorga a los creyentes, a los hijos de Dios. Y eso es un regalo que usted, si no ha aceptado al Señor, lo puede recibir en este día. Y es algo extraordinario. Y lo vamos a ver, vamos a seguir viendo aquí en adelante. Si deseas conocer los dones de Dios. Y este era un problema que la iglesia de Corintio en aquel tiempo, Pablo, y si usted, lo que están entrando a la escuela dominical, están viendo los diferentes problemas que ha tenido esta iglesia. Vamos por el capítulo 10, ya vamos para el 11. Todavía no hemos llegado al 12, pero esto es un adelanto de lo que viene, y que le motivamos a que usted participe y sea edificado y pueda aprender más de la palabra de Dios. Pero un problema que la iglesia estaba teniendo, y que Pablo viene y lo llama capítulo, es que diciendo, no, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando alguien ignora algo, no le da importancia, no tiene su atención, no es algo significante para su vida. Y estamos hablando algo que he dado de Dios, que tiene que ser importante, que tiene que resaltar en nuestra vida. Y es algo para que Dios se manifieste a través de nosotros. Y Pablo le dice esto, que hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo, que se le ha dado a cada creyente para la gloria y honra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los dones espirituales? Pudimos leer unos cuantos. Vamos a leerlo nuevamente, que están aquí. Vamos a ver lo que es en el libro de 1 Corintios, en Romanos, en Éfesos, los diferentes dones que hay y para qué sirven y en qué nos ayudan. Y vamos a ver, el objetivo mío es en enseñar, en anhelar y que podamos ministrar para que el Espíritu Santo active esos dones, los reactive si están apagados y los potencialice para su gloria y su honra. Si alguien no lo tiene activado, puede activarse. Puede salir con ello activado hoy, Dios mío. Si a alguien se le ha apagado,
que el Señor lo reactive. Y lo que lo tenemos activado, que el Señor lo potencialice. Y creemos que lo estamos viendo. El ver a estos jóvenes aquí hablando, nuestra hermana Pamela y cosas, son personas que los dones del Espíritu Santo están resaltando en esa persona y lo están poniendo en práctica. Y creemos que lo puede llevar a niveles que no ni imaginamos a cada uno de nosotros. Pero por eso tenemos que trabajar con ellos. Si dice así del versículo 7, pero a cada uno, versículo 7 de 1 Corintios capítulo 12, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Cada vez que usted vea la palabra Espíritu, y lo hemos dicho, y siempre estamos aquí para educar y aconsejar, en palabra mayúscula, Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Cuando ve la palabra Espíritu en minúscula, está haciendo, se está relacionando al espíritu humano. Haciendo esa aclaración, que hay personas que quizá no saben por qué aparece la palabra Espíritu y después Espíritu aquí. Y estamos explicándole para que el mismo Espíritu de Dios sea que le revele y le muestre las cosas como deben de ser. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Si ve la palabra espíritu ahí, espíritu está con la M minúscula del espíritu humano, de gente que le vienen a hablar, y muchas veces el espíritu le va a revelar si esa persona es genuina o es falsa. A otro diversidad de géneros, de lengua, idiomas, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, es el Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién quiere? Dios, el Espíritu Santo. El Señor la da como Él quiere y a quien Él quiere. Primeramente en su pueblo. Y hay que tener claro eso. Y recuérdese que el que resalta en esto es el Espíritu de Dios, no la persona. Oh, yo quisiera el espíritu de sanidad para yo sanar a todos los enfermos. ¿Y quién es que lo está haciendo? Dios a través de esa persona. Pero muchas veces se nos sube el ego y creemos que no, yo voy a llamar al hermano Joel para que me venga y me sane unos cuantos hermanos. Cuando la gloria y la sanidad viene de Dios. Y a Él es que es dirigida. Esto no es que venga y te voy a hacer un remedio, qué cosa, para glorificarme, no, sino Dios. Porque Él es que me está dando la sabiduría, el conocimiento, la habilidad para hacer eso. No es por esfuerzo humano, no es por mi capacidad, no es por el tiempo, las horas que le dedique. Al final al cabo es por la misericordia y la gracia de Dios derramada en nosotros que nos ayuda a hacer eso. Y esa es parte del don de Dios en cada uno de nosotros. Y que nunca se nos olvide y tristemente pasa que nosotros, esta carne, no quiere tomar la gloria para sí. Y es Dios utilizándonos para bienestar, para su obra primeramente y para otros. Y como vimos ahí, que hay dones de ciencia y sabiduría y discernimiento de espíritu. Hemos dicho que la persona puede venir de la calle y viene a los pies de Cristo. Era una persona analfabeta, una persona que no sabía cómo expresarse, que se le podía, si se compara con la educación, con la sociedad, una persona que no tiene educación. ¿Y qué pasa? Viene a los pies de Cristo
y el Señor lo llena de dones, lo llena de ciencia, lo llena de palabras. Yo, wow. Y ese hermano fue el que llegó los otros días, varón, y mira cómo habla. Y fue el Espíritu de Dios que ha estado en esa persona, la gracia que se derramó en esa persona, que lo está haciendo cambiando, que lo está transformando, que lo está ayudando. ¿Qué pasó con Pedro? Que Pedro, cuando antes de conocer a Jesús, era un pescador, una gente del vulgo, una gente que lo que era en su negocio, que hablaba mal. Y cuando estaba lejos de Jesús, que la gente lo reconocieron, pero espérate, tú hablas como ellos. Él queriéndose mezclar con la sociedad, con los mundanos, con los perdidos. Y espérate, tú hablas como ellos. Y él empezó a maldecir. Pero ni aún así, ni aún así. Pero lo que quiero decir es que cuando la gracia de Dios llega a una persona, hace la diferencia. Y es algo que quizá usted no lo puede notar, pero los de afuera sí lo notan en usted. Ese favor cuando, wow, a mí me gusta estar cerca de esa persona. Hay algo en él que me agrada. Ese es el favor de Dios, esa es la gracia de Dios. Ese es el don de Dios que le fue dado a usted. Sea de sabiduría, de discernimiento espiritual, que cuando viene una gente queriéndole engañar o haciéndole algo bueno, eso no me convence. Y no entra en ese negocio, no acepta eso. Y eso no es porque habilidad humana que usted tiene, sino ese es el don de Dios que le ha dado para no aceptar eso y poder ver la verdad del error. O no es que eso es suerte, no, ese es el don de Dios que está haciendo su trabajo. Y yo lo puse en tres grupos. Dones de revelación, que da la ciencia, sabiduría y discernimiento. Dones de poder, que es fe, sanidad y milagros. La fe viene, hemos dicho, la palabra de Dios viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces mi fe va a crecer y ese aparte es un don que Dios lo da por medio de su palabra. Si yo me navego en su palabra, la escudriño, estoy ahí, mi fe va a aumentar. El Señor me va a estar dando más fe y voy a poder creerle al Señor. Y si yo le creo al Señor, cuando yo venga y le ore a una persona con toda mi fe en el Señor va a obrar. Pero si yo no tengo fe, yo oro hacia esa persona, no va a hacer nada. Porque no, la fe, si no tengo conocimiento, no tengo fe. Cada uno de nosotros tenemos fe porque creemos y leemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios toma forma en nuestro ser. Y van a suceder los milagros por eso. Paralelo a eso, esos son parte de los dones del Espíritu Santo. Si vamos al libro de Romanos, vamos a ver unos cuantos acá. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 hasta el 8. Y dice así la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe,
o si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Usted ve cómo están los dones y cómo Dios espera que uno lo use. Que el que vaya a servir con servidumbre, que sirve bien. Hay veces que una persona se le da una función para que de servidumbre y muchas veces, como decía la hermana, nos olvidamos para quién, si hemos venido a alabar a Dios o a qué hemos venido. Si hemos venido a servir a Dios o a quién hemos venido a servir. Entonces eso tiene que estar claro. Y es una forma que va a poder ver si usted tiene ese don de servidumbre o no, o buscar otro, no, o anhelar este don. Orar para que Dios le dé esto a ustedes. Estos son parte de los dones, como le dije, para el bienestar para otros. Así como estos dones espirituales, así están los dones ministeriales. Como la hermana estuvo orando ahorita, la hermana, Elizabeth, que hubieran pastores, evangelistas, misioneros, eso casi no se ora. Pero la palabra de Dios nos dice de eso, que esos dones están ahí. Y si vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 7, vamos a ver ahí unos cuantos. Efesios 4. Amén. Y dice así, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, para los cuales dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y a esos, y eso de que subió, ¿quién es? ¿Qué es gracia? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Él que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjelo ahí, hermano. Como le digo, esto es algo que solamente Dios da a sus escogidos, a sus hijos, a los creyentes, para la edificación del pueblo de Dios. No todos van a ser apóstoles, profetas, ya eso fue un tiempo, pero muchos van a poder ser pastores y maestros, evangelistas, para la edificación del pueblo de Dios, de su cuerpo. Y eso es un ministerio que muchas veces la gente ignora, que está ahí y que no anhela. Y este es un regalo que nos fue dado a cada uno de nosotros. Y que Dios quiere, si no lo tiene, que activárselo a esa persona. Si se le ha desactivado, reactivarlo y potencializarlo para su gloria y su honra. Y algo que no tenemos que ignorar, porque tristemente esto es ignorado. Esto no es tomado al menos.
y de la forma como le digo, porque son una parte muy importante para nuestro rol en el cuerpo de Cristo, no debe ser ignorada. ¿Qué sucede cuando la persona es activada? Empieza a hacer su obra. Si vamos en Hechos, vamos a ver unos cuantos ejemplos. No se me canse, hermano. Hechos capítulo 13. Vamos a ver unos personajes que fueron activados por el Espíritu Santo y empezaron a hacer su viaje misionero, ministerial. Empezaron a poner en obra sus dones ministeriales para la gloria y honra de Dios. Que en este caso fueron Bernabé y Saulo, que saben quién es Saulo, que fue Pablo, que el Señor le cambió el nombre, y dice la palabra de Dios, dice, Hechos 13, del 1 al 3, y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama el Níger, Lucio de Cirene, Manaé, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué hacían esto? Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he llamado. El Espíritu Santo es que va a apartar a las personas y lo va a utilizar y lo va a mandar. Hay muchos que quieren ir sin ser llamados y apartados, y lo que hacen es el ridículo. Estos hombres de Dios, Dios le había dado, lo había preparado, y cuando los preparó, le dio el don, le dio su Espíritu Santo, lo envió, hicieron la obra que el Señor había puesto en sus manos. Pero como le digo, antes de esto hay que pasar un proceso, hay que activar esos dones. Esto no pasa por arte de magia, como le estoy diciendo. Esto es de Dios, y aclaré de dónde surgieron los dones que vienen de Dios. Activando los dones es el mover del Espíritu Santo para encender o habilitar por primera vez una capacidad espiritual y ministerial en la vida del creyente. Le acabo de hablar de un ejemplo de Pablo, ¿no? Que Pablo, ya siendo activado, fue enviado. Pero antes de llegar a ese nivel, hubo primero que Pablo ser activado. ¿Se recuerdan cómo fue eso? Si no, se lo voy a relatar, pero la historia está en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 15, diciendo Pablo, saliendo de camino a Damasco, buscando a todos los creyentes para matarlo, creyendo que él estaba haciendo lo correcto. ¿Qué resulta? Que estando de camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y estando él en el camino, es tumbado, cae al suelo. Y resulta que el Espíritu, diciendo Jesús, le aparece, Pablo le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, ¿qué sucedió? Que quedó ciego y fue llamado a Damasco. Y en ese momento, Pablo, estando orando en visión, el Señor le manda a un siervo de Dios para que vaya y ore por él. Y me agrada, dice, cuando en el versículo 15, que el Señor le manda instrucciones, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En este proceso que Pablo estaba siendo activado, fue humillado, estaba ciego, y entonces el Señor viene y manda un siervo de Dios a que ponga sus manos y lo reactive y lo active por primera vez y empiece su obra.
De la misma manera sucedió con Pedro. Pedro, hablé de él, ¿no? Estando él fuera del Señor, era un pescador que estaba envuelto en sus negocios y en tantas diferentes cosas. Pero resulta que tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo en Mateo 4, no lo busque, Mateo 4 del 18 al 22, el cual él obedece el llamado de Jesús y decide seguirlo a él. En ese momento tan pronto que Pedro decidió seguir a Jesús, es activado para la gloria y honra de Dios. Pero como estuve hablando, tristemente hay personas que venimos a los pies del Señor y queremos volver atrás. Cometemos el error que dejamos de seguir al Señor o querer volver atrás. ¿Y qué sucede? Que esa persona tiene que ser reactivada. Y resulta que Pedro, siguiendo al Señor, estando con el Señor, cometió el error de negarlo. Todos sabemos esa historia. Pues Jesús le dijo que me iba a negar y Pedro le dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Y sucedió que lo negó, tristemente. ¿Y qué sucede? Tiene que ser Pedro reactivado en Juan capítulo 21, versículo 15, versículo 19, cuando Jesús le dice, Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, pues apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que en ese momento, cuando le dijo la tercera vez, Pedro se entristeció, porque le recordó lo que había hecho. Pero en ese proceso Jesús estaba reactivando el ministerio de Pedro, restaurando a Pedro. Muchas veces hay muchas personas que decimos, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo quiero seguirte. Tan pronto salgo de la iglesia, me olvido del Señor. Cojo vacaciones para esta temporada, varón, hay mucho que... En diciembre me olvido del Señor y hacen, deshacen. Y le va mal. Pero el Señor está aquí para reactivarte, para bendecirte, para ayudarte, mostrándote tu misericordia y preguntarte si me amas. Y así sucedió que Pedro en verdad amaba al Señor y tuvo que ser reactivado. Y gracias a Dios que se arrepintió y el Señor lo utilizó. Y lo vamos a ver adelante, los sucesos de eso. Pero muchas veces hay personas que piensan que ya cuando yo vuelvo atrás ya no puedo volver al Señor. Como ya yo morí, ya todo está perdido, ya no hay esperanza, ya yo traté esto y no funcionó. Ya algo que está seco, muerto, jamás puede reverdecer, jamás puede volver a crecer. Pero en el Señor sí. Porque Él es que da la vida. Él es que hace lo imposible posible. Y eso me recuerda cuando Aarón le dicen a él que traigan sus varas por cada tribu. Y cuando la trajeron a presencia del Señor en el altar, la vara de Aarón reverdeció en el número 7:18. Una vez yo prediqué de eso en la pandemia, dando a entender que cualquier persona que quiera venir delante del Señor puede reverdecer como esa vara y ser usado por Dios. Puede ser reactivado nuevamente. Entonces, ya cuando tú estás reactivado, el Señor ahora te quiere potencializar. Si el Señor, una potenciación de los dones, ese es el mover del Espíritu Santo para incrementar una capacidad espiritual o ministerial. Ya Pedro potencializado, ¿qué sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 4? Que lleno del Espíritu Santo, empezó Pedro a predicar y en la primera prédica más de 3,000 personas aceptaron al Señor. Y empezaron a suceder cosas extraordinarias. Hechos capítulo 5, versículo 15 dice, tanto
que sacaban a los enfermos a la calle y lo ponían en el camino, y lo ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y fuere sanado. No era Pedro, no era su sombra, era el Espíritu de Dios potencializado en esa persona que estaba haciendo los milagros y la obra. Y lo mismo puede hacer con cada uno de nosotros si nos dejamos potencializar por el Señor. Nos metemos en lleno con el Señor. Queremos mucho empezar las metas para el siguiente año. Oh, quiero bajar de peso, quiero hacer esto, quiero viajar, quiero conocer tantos países, quiero buscar un trabajo nuevo, pero ¿por qué no en esa meta incluir? Quiero meterme en la palabra de Dios en lleno, quiero aprender más de la teología, quiero aprender un instrumento, quiero adorar a Dios, quiero coger esa clase de cántico, quiero hacer algo diferente para la gloria y honra de Dios, para que el Señor pueda utilizar o potencializar lo que el Señor me ha dado para su gloria y su honra. Pero si me quedo en la misma banca ahí, no va a pasar más nada. El Señor quiere llevarte a otro nivel. Quiere usarte y gracias a Dios que lo está haciendo y le ha mostrado personas que empezaron como una simple persona, ya son diáconos, son gente que están formando del cuerpo, haciendo una función vital en el cuerpo de Cristo. Pues no quiere parar ahí, sino quiere, el Señor quiere seguir utilizando más y llamando y capacitando, porque hay muchos más. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Ya nuevamente, cuando Pablo fue enviado, en Hechos 13 que le leímos, estaba lleno del Espíritu Santo. Y estando entonces ellos ayunaron y oraron e impusieron las manos en Bernabé y Saulo y luego lo despidieron. Cuando Pablo salió a ejercer su obra ministerial. Aquí hay muchas personas que Dios quiere tocarlo, llenarlo y despertar o potencializar ese don que Dios ha dado en ellos, para su gloria y su honra. Ya para concluir, ¿qué me puede ayudar? Sea para activar o reactivar o potencializar los dones que el Señor me ha dado. Es participar en oraciones grupales. Orar. Una de las cosas que estamos haciendo con los caballeros siempre, estamos orando, estamos ahí escudriñando, estamos buscando alimentos sólidos y recomendando a los hermanos que cuando llamen, oren por el teléfono, júntense. Nos juntamos los caballeros en una actividad y hablamos de tantas cosas, pero ¿qué hicimos? Estuvimos orando al final ahí todos los unos por los otros. Y eso no solamente deben ser los caballeros, sino los damas, los niños, todos los grupos, toda la iglesia. Todo el mundo tiene que hacer eso. ¿Para qué? Para beneficio de eso. Aparte de la adoración también, el orar, el adorar al Señor. Es al Señor que venimos a adorar, no a cualquier, una imagen ahí, no, al Dios Todopoderoso. Y eso es algo que no se puede descuidar. No se puede descuidar. De la misma manera que Pablo le dice a los corintios, se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:14, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con imposición de mano. Le dice a Pablo, no te descuide el don que Dios te ha dado. Que no nos descuidemos, es algo que no podemos descuidar. Es algo que Dios quiere utilizar, es algo que puede hacer la diferencia, sea en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, donde quiera que sea. Ese don que Dios ha dado en mí. Pero muchas veces no tenemos ese anhelo a estos dones. Pero la Biblia nos dice, y Pablo le dice a los corintios, ya para culminar, vayamos de nuevo a Corintios, en el que empezamos, 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Y dice 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas
yo os muestro un camino aún más excelente. Diciéndole Pablo que procuren, anhelen, pídale a Dios que le dé los mejores dones. Pero ¿cómo le va a dar los mejores? Ni siquiera lo reconocen lo que hay. Cuando lo están ignorando por completo. ¿Cómo tú vas a pedir algo, lo mejor de algo que estás ignorando? ¿Cómo yo voy a pedir lo mejor de algo cuando no lo reconozco en su totalidad? Y Pablo le dice eso a la iglesia, que procura los mejores dones. Y dice, no, porque yo no soy pastor, yo no soy diácono, yo no soy nada. Porque mira, el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen dones de lengua. 29. ¿Son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Todos maestros? Quisieran, ojalá que sean todos maestros. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan toda la lengua? ¿Interpretan todas? No. Pero aún así, ¿con qué tú? Procurar pues los dones mejores. Procura algo de esos dones que Dios te ha dado para su gloria y su honra. Dice, y recuérdense, eso es algo que si Dios te lo da, es irrevocable. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te lo dio, Él no te lo va a quitar. Ese don es para su gloria y su honra. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ese 1 Corintios 1:7. Lo tenemos todo en los dones. Por eso el Señor lo dejó ahí. Y nos lo dice a nosotros, a su iglesia y a la persona que no lo tienen, se lo quiere dar. Y es gratis. Muchos anhelan tantos regalos. Pero si tú no aceptas este regalo, no lo vas a poder usar. No vas a poder experimentar el cambio en tu familia. Dice, por lo cual, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese don está ahí y hay que avivarlo, hay que potencializarlo, hay que usarlo. No solamente es un adorno para dejarlo en el closet y olvidarse de él. Y ya culmino con este versículo en 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. A cada uno, ministrelo bien, lo que Dios nos ha dado. Y si el 2023 no se ha acabado aún, y el Señor me ha dicho esta palabra, que quizás yo no fui un buen administrador de lo que Él me dio, yo quiero que Él me ayude, que para el siguiente año que se acerca, que estamos a ley de una semana, yo poder ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado. O si yo soy esa persona que me descuidé y el don que el Señor me dio lo escondí, me olvidé, no le di importancia y no lo usé, y quizás pienso que está inactivo, el Señor quiere activarlo para que tú lo uses para su gloria y su honra. O si tú eres esa persona que quizás nunca ha recibido el don de Dios y quiere experimentar eso, ¿qué es eso?
Eso de que habla el predicador, ¿qué es eso? Que un don, que eso, que el Espíritu Santo, que no conoce nada. Tú puedes recibir eso. Y tú dirás, ¿cómo? Con simplemente aceptar al Señor Jesucristo en tu vida. Automáticamente dice que tú vas a recibir algo de Dios por su Espíritu Santo. Tú no lo puedes ver, pero los otros lo verán en ti. Y eso es lo que hace la diferencia. Ese es el regalo de Dios. Y eso te va a cambiar todo tu ser. Y si tú que quizá tienes un don y quieres que el Señor te lo potencialice, también lo puede hacer. Pedro, potencializado, alcanzó a miles. Por su sombra el Señor sanaba a los enfermos. Que el Señor, yo quiero que haga eso conmigo. Que el Señor me potencialice más y más para su gloria y su honra. Una vez Eliseo le pidió a Elías, dame una doble porción de tu espíritu, como para que lo use más. Y Dios eso mismo puede hacer, lo quiere usar más y más a cada uno de nosotros. Aún no es tarde. Tú dirás, yo no sé nada, eso no va a pasar conmigo. Sí puede pasar si tú pruebas a Dios. Trátalo. Yo lo he visto en muchos que lo está haciendo en medio de nosotros. Y quizás tú que no estás viendo por las redes o donde quiera que está, esta palabra es para ti. No es tarde aún. El Señor te quiere dar su don en ti. Y si te lo dio, quiere activarlo nuevamente y potencializarlo. Así que yo voy a orar en este momento para que si tú eres esa persona que no ha recibido el don de Dios, lo puedas recibir. Ese regalo de la salvación que es gratis. El Señor dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, sino ese es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que si ese eres tú, yo voy a orar por ti ahora, para que tú recibas ese regalo de amor que fue demostrado en una cruz y por ese cual nosotros somos salvos. Amado Dios y Padre, Señor, yo te presento en esta noche, en esta tarde. Si hay aquí alguna persona que no ha recibido el don que proviene de ti, Señor Dios, el don de la salvación, Dios, que lo aceptes, que es gratis, Señor Dios. Tú no forzas a nadie, sino a todos nos gustan las cosas gratis. Y muchas veces pensamos que hay algún truco detrás. Y este no es un truco. En ti no hay truco, Señor. Tú lo diste por amor todo, Dios. Señor, si hay una persona en este momento que está recibiendo ese regalo, sea por la audiencia virtual o aquí presencial, si esa persona eres tú que quieres recibir ese regalo del Señor, levanta tu mano públicamente, porque cuando tú aceptas un regalo, tú lo aceptas públicamente y podemos orar por ti, llorar por ti. ¿Tú quieres recibir ese regalo? ¿Tú quieres recibir ese regalo de parte de Dios? Yo no te voy a dar nada. El Señor ya me lo dio a mí y Él te lo quiere dar a ti, para que cuando tú estés allá afuera, tú estés confiado de tu salvación, que el Señor te ha salvado. Una vida, no hay una vida que quisiera recibir ese regalo, pero aún así voy a orar. Amado Dios y Padre Dios, te pedimos perdón, Señor Dios, si te hemos ofendido de la manera, con nuestras acciones, con nuestro hecho. Si hay una persona en estos momentos, Dios, que nunca haya conocido el regalo del don de Dios, el regalo tuyo en su vida, Dios, mira, esa persona lo acepta en estos momentos, Padre.
Lo acepta porque ha confesado sus pecados, Señor Dios, y te ha aceptado como su Señor en su vida, Señor Dios. Y yo no se lo doy, sino tú a través de tu palabra, Dios. Le da ese regalo de la salvación, Señor Dios. Gracias, Señor, porque solamente tú lo puedes dar. No proviene de ninguno de nosotros, pues es un don tuyo que solamente tú lo das, Dios. Gracias por las personas que están recibiendo ese regalo de la salvación, Señor, a sus vidas, Dios. Ese es el mejor regalo que la humanidad puede recibir en estos tiempos, Señor, y en todos los tiempos, Dios. Gracias, Señor Dios. De la misma manera, Dios, ahora hago el llamado o oro, Señor, donde quiera que estén los hermanos. Si esa persona ha dejado de usar el don que tú le has dado, Señor, y quizás ese don se ha desactivado, Padre, a que tú lo actives, Señor Dios. Así como Pedro te negó, Dios, y quería volver atrás a su vida pasada, Dios, a pescar y no seguir con el ministerio que tú le habías dado, Dios. Así mismo hay muchos, Señor, que quizá han volvido atrás, Padre, y yo oro ahora por ellos, Padre, para que tú nos perdones, Señor Dios, y para que tú nos actives, Señor, el don que tú has dado en nosotros, Dios, para tu gloria y tu honra, para el cuerpo de Cristo, Señor Dios, para ayudar a nuestras familias, Señor, a nuestras comunidades, a nuestro trabajo, para resaltarte a ti, Señor Dios. Y de la misma manera que tú lo potencialices, Señor Dios. Y yo me incluyo, Dios, a que tú, los dones que tú me has dado, Señor Dios, que tú lo potencialices, Señor, que tú lo uses para que tú me dé la sabiduría, el conocimiento para usarlo para tu gloria y tu honra. Y para cada hermano que está aquí, Señor, que tú le has dado dones, Señor, y que lo usen para ti, para resaltarte a ti, Señor, reconociendo que tú eres el que merecedor de toda la gloria y honra, Señor. No nosotros, Señor, sino tú, Señor Dios. Antes que se acabe el año, Dios, gracias por esta palabra que tú nos has dado, Dios. Creyendo, Dios, que tú nos quieres usar y hacer la diferencia en tu pueblo y donde quiera que estemos, Señor Dios. Gracias por los hermanos que nos siguen por las redes, Señor Dios, creyendo que en estos momentos son activados, son potencializados en ti, Señor Dios. Que sea que lo demuestren, Señor Dios, con sus hechos, con sus frutos, Padre, de lo que tú estás haciendo, Padre. Aún es tiempo, Señor Dios. Aún no todo está perdido. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo, Señor Dios. Gracias, Señor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.